JPA nos permite representar las relaciones de la base de datos, las relaciones de uno a muchos que haya entre las tablas de la base de datos, también en el código fuente en las clases de entidad. De manera tal que, en el caso de una relación uno a muchos, la entidad que está del lado del uno de la relación pueda estar programada incluyendo un atributo de tipo colección de objetos de la otra entidad. Y eventualmente, la entidad relacionada puede tener un atributo que sea una instancia del objeto del otro lado de la relación. De esta manera, JPA nos va a permitir mantener en memoria, en las instancias en las instancias manejadas por JPA, también la relación representada mediante referencias entre objetos. Así, en el caso de, por ejemplo, una factura y sus ítems, el objeto factura puede estar programado con una colección, una lista, por ejemplo, un array list de objetos ítems, de forma tal que JPA administre tanto las instancias como las relaciones. Es decir que, si por ejemplo a JPA se le solicita que busque una factura por un número, que la factura sea representada como una instancia de la entidad, una instancia de la clase factura, y que ya traiga cargada la colección de sus ítems. De la misma manera, cuando haya alguna modificación en esa colección y se le pida a JPA que guarde la factura, que persista la factura, va a poder representar correctamente las relaciones en las tablas, asignando correctamente las claves foráneas y guardando todos los ítems involucrados solamente al pedirle que grabe la factura. Programar estas relaciones requiere agregar algunas anotaciones en la definición de los atributos. JPA nos permite representar relaciones de tipo uno a muchos y desde el otro lado de la entidad también indicar con la anotación many to one, indicar cuál es la referencia vinculada. Y también nos permite representar otro tipo de relaciones, tales como one to one, que es un caso particular, pero puede existir en una base de datos, y también representar con la anotación many to many aquellas relaciones que existan en la base de datos y que por tener una relación muchos a muchos requiera tener una tabla intermedia que, que permita relacionar estas dos tablas, ya que el modelo relacional no puede establecer relaciones muchos a muchos, y esta tabla intermedia tiene claves foráneas a ambas tablas involucradas. Con esta notación many to many también JPA puede administrar automáticamente la tabla intermedia. Todas estas relaciones tienen dos conceptos que son centrales, que es cuándo cargarlas. Dado que en muchas situaciones se da que si se carga una entidad, a veces no hace falta cargar todas las entidades relacionadas con ella a través de relaciones uno a muchos. En muchas situaciones se da que se debe acceder a una entidad, por lo tanto requerimos a JPA que nos haga un select de esa tabla, de la fila correspondiente y nos cree la entidad. Pero no siempre necesitamos que la colección de todos los relacionados sea siempre cargada. Y evitar cargar innecesariamente entidades desde la base de datos, lógicamente disminuye tráfico, disminuye consultas en la base de datos y debe ser evaluado cuándo se la carga y cuándo no. JPA permite, de una manera muy simple para el programador, indicar si la relación debe cargarse en forma temprana o tardía. Las relaciones cargadas en forma temprana le indican a JPA que cada vez que se cargue a memoria una instancia que viene de una fila de la tabla, también se llenen todas las colecciones relacionadas. Y por lo tanto, haga un select de la tabla relacionada, cree las instancias que representen esas filas y las llene en la colección que tiene la entidad. Generalmente esto no es lo necesario. JPA nos permite indicar que una relación es de carga tardía con esta indicación de fetchType.lazy. Esto se indica como un parámetro de la anotación. Y de esta manera JPA va a trabajar de una manera muy simple para el programador. Cuando
se carga una entidad que está involucrada en una relación uno a muchos, la colección donde se van a cargar los muchos, las filas relacionadas, queda vacía, no es cargada automáticamente. Cuando de alguna manera cualquier clase quiere acceder a esa colección, JPA automáticamente y solo en ese momento efectúa el select en la tabla relacionada y llena la colección. Y lo hace de una forma bastante inteligente, sin que el programador tenga que andar pensando ni tenga que andar agregando código para indicar que se carguen los datos de la relación. Esto es sumamente valioso y simplifica mucho la tarea del programador. En general, la estrategia preferida siempre va a ser la de la carga tardía, por lo tanto, es la que está por defecto. Por lo tanto, en general no nos va a preocupar especificar esto. ¿Cómo se logra esto en el código? Cuando queremos representar en el código una relación uno a muchos, que es el caso más habitual, se necesita que la entity, la entidad que en la relación se encuentra del lado del 1, por ejemplo en el caso de factura y detalle, la clase factura requerirá estar anotada, requerirá tener un atributo de tipo colección. Cualquier colección, una lista, un array list, un hash, lo que queramos. Ese atributo de tipo collection va a estar, razonablemente va a ser una colección de objetos de la otra entidad. Y debe estar anotado con esta anotación one-to-many. Esa anotación solamente va a necesitar un atributo llamado mapped by, que contenga un nombre que va a ser el nombre del atributo en la otra clase. Si tenemos una relación uno a muchos entre factura y detalle, factura tendrá una colección de detalles. Y la clase detalle tendrá un atributo de tipo factura, no el ID de la factura, la columna que viene de la base de datos. Tendrá un objeto de tipo factura, de forma tal que puedan navegarse estas relaciones, que un objeto factura tenga la colección de detalles, pueda recorrerla con un for each o lo que quiera, y que el objeto detalle, si necesita un dato de la factura, lo recorra porque tiene una referencia al objeto factura relacionado, efectivamente al objeto. Entonces, ¿qué necesita one-to-many? El nombre del atributo en la otra clase. De la misma manera, la tabla del detalle, la tabla que está del lado del muchos en la relación, va a requerir este atributo del tipo de la otra entidad anotado con many-to-one. Many-to-one va a requerir indicar el nombre de la clave foránea, el nombre de la columna con la que realmente se almacena la relación en la base de datos. Esto lo logra de esta manera. Además de la anotación many-to-one, se requiere indicar una anotación join column. Esa anotación es la que efectivamente especifica cómo es que se unen las tablas. Join column tendrá un atributo, un parámetro nombre, un parámetro name, donde indicaremos el nombre de la clave foránea tal como esté en la base de datos. Suponiendo el caso del portfolio para nuestro trabajo práctico, nosotros podríamos haber planteado, por ejemplo, dada una clase persona, la clase persona que teníamos con el atributo documento que se vincula con la columna ID persona, el atributo nombre, podemos tener, por ejemplo, una lista de estudios, suponiendo que en la base de datos tengamos una tabla relacionada con estudios que indique cada una de las cosas que haya estudiado la persona de este portfolio. Entonces la clase persona puede tener un atributo de tipo lista de estudios. Lista de estudios. De la misma manera, naturalmente habrá una clase estudio que contendrá los datos de la tabla. En este caso tiene una clave primaria que es autonomérica, por lo tanto este atributo ID estudio requiere la anotación ID para avisar que es la clave primaria.
y la anotación generated value para indicar que efectivamente esta columna es generada como un autonumérico, como un auto incremental de MySQL. Luego, para representar que esta es la entidad involucrada en uno de muchos, del lado del muchos, se agrega un atributo de tipo persona del objeto de la otra entidad y se le indica con many to one para indicar que está del lado del muchos y con join column para indicar que la columna que establece la relación en la base de datos es esta columna ID persona. Esta tiene que ser la foreign key en la tabla relacionada, en este caso la clave foránea en la tabla de estudios de nuestra base de datos. Adicionalmente, y dado que estas clases van a estar involucradas en una API REST, si un endpoint exige o intenta retornar una entity directamente, y no con un DTO, sino directamente retornar la entity, puntualmente hace falta indicar en la tabla, en la clase del lado del 1, esta anotación @JSON_managed_reference. Mientras que en la tabla relacionada del lado del muchos, JSON back reference, indicando que esta es la relación para volver, el atributo para volver en la relación. Esto es un dato que no siempre hace falta, a veces es necesario cuando hay una relación que va y vuelve, tenemos de persona la relación hacia estudios y de estudios indicada con many to one la vuelta a persona, y esto puede provocar errores cuando un endpoint intente retornar una persona. Si usamos DTO, este problema desaparece y no hacen falta las anotaciones. Nosotros, con establecer estos dos atributos en cada una de las clases, ya podemos tener completamente administrada la relación. JPA se va a encargar de absolutamente todo. Cuando nosotros con los endpoints querramos, por ejemplo, recorrer una persona, buscar una persona y que traiga los estudios y responda a los estudios, esto va a permitir que el endpoint retorne un objeto persona que tendrá en el JSON que se retorna los atributos documento nombre y un atributo más llamado estudios con una lista, en el caso de JSON, una lista con los objetos estudio completamente cargados, sin que esto agregue trabajo adicional para el programador.